Eva Blanco Puig. Hay crímenes que dejan huella el mismo día en que ocurren. Y hay otros que parecen quedarse suspendidos en el tiempo, como si la verdad hubiera decidido esconderse. Este fue uno de esos casos. Un crimen ocurrido en un pueblo tranquilo de Madrid. Una chica de 16 años. Ningún sospechoso. Ninguna respuesta durante casi 20 años. Hasta que, cuando nadie lo esperaba, la ciencia habló. Pero lo hizo demasiado tarde. Algete era, en enero de 1997, un pueblo pequeño al norte de Madrid donde nunca pasaba nada grave. Poco más de 10.000 habitantes, calles conocidas, rutinas previsibles. Un sitio donde la gente salía a pasear sin mirar atrás, donde una noche de invierno no parecía especialmente peligrosa. Por eso, lo que ocurrió allí aquella noche resultó tan difícil de asimilar. El domingo 19 de enero de 1997, Eva Blanco Puig, de 16 años, salió de su casa para dar un paseo. No hubo discusiones ni prisas. No había un plan extraño ni una cita secreta. Simplemente salió a caminar, convencida de que volvería en poco tiempo. Eva era una chica normal. Eso es algo que repiten todos los que la conocieron. Estudiaba, tenía amigos, llevaba una vida tranquila. No constaban problemas graves, no había denuncias, no había amenazas. Nada en su historia hacía pensar que aquella noche fuera a ocurrir algo fuera de lo común. Pero esa noche, Eva no volvió. Al principio, su familia pensó que se había entretenido más de la cuenta. Quizá estaba con alguien. Quizá volvería en cualquier momento. Sin embargo, el reloj seguía avanzando y Eva seguía sin aparecer. La inquietud se transformó en miedo, y finalmente se dio aviso a la Guardia Civil. La búsqueda comenzó casi de inmediato. Familiares, vecinos y agentes recorrieron el pueblo, las calles, los caminos cercanos. Algete no era grande, pero a su alrededor había descampados, zonas oscuras, lugares donde una persona podía desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Cada minuto que pasaba hacía que la sensación fuera peor. Y a la mañana siguiente, el lunes 20 de enero de 1997, llegó la confirmación de lo que nadie quería imaginar. El cuerpo de Eva apareció en un descampado a las afueras de Algete, en una zona aislada, apartada del paso habitual de la gente. En ese momento todo se rompió. Ya no se hablaba de una chica desaparecida. Se hablaba de un crimen. La autopsia reveló que Eva había sido atacada con un arma blanca y que había recibido varias puñaladas. No fue una herida aislada. No fue un ataque rápido. Fue una agresión repetida, violenta, suficiente para acabar con la vida de una adolescente de 16 años. Aunque las autoridades nunca hicieron público el número exacto de puñaladas ni el orden preciso del ataque, sí quedó claro que la violencia fue extrema y que ocurrió esa misma noche. Muchos detalles se mantuvieron en secreto. No por descuido, sino por estrategia. La Guardia Civil sabía que revelar demasiada información podía arruinar la investigación. Pero ese silencio también alimentó la angustia y las preguntas. Los investigadores comenzaron revisando el entorno más cercano de Eva. Familia, amigos, conocidos, compañeros. Buscaron conflictos, discusiones recientes, relaciones problemáticas. Pero no encontraron nada. Nadie parecía tener un motivo. Nadie encajaba. Y poco a poco, una idea empezó a tomar forma. La idea de que el asesino no formaba parte de la vida de Eva. La investigación empezó a girar hacia la hipótesis de un ataque oportunista. Alguien que se cruzó con ella aquella noche. Un desconocido. También se valoró la posibilidad de una agresión sexual que terminó en homicidio, pero este extremo nunca pudo confirmarse judicialmente. El porqué del crimen quedó sin respuesta. El tiempo empezó a jugar en contra del caso. Pasaron los meses sin avances. Después pasaron los años. No hubo testigos fiables. No hubo confesiones. No hubo detenciones. El asesinato de Eva Blanco quedó abierto pero estancado. Seguía en los archivos pero no avanzaba en los juzgados. Para su familia, la espera se convirtió en algo insoportable. Cada año sin respuestas era una herida que se hacía más profunda. Durante casi 18 años, el crimen permaneció oficialmente sin resolver. Y cuando parecía que el caso estaba destinado a quedarse así para siempre, ocurrió algo que nadie había previsto. La ciencia avanzó.
A partir de la década de 2010, los avances en genética forense permitieron volver a analizar pruebas antiguas con una precisión que en 1997 era impensable. La Guardia Civil revisó muestras recogidas en la escena del crimen, pruebas que habían permanecido guardadas durante años esperando ese momento. De ese nuevo análisis surgió algo decisivo, un perfil de ADN válido. Ese perfil fue comparado con bases de datos nacionales e internacionales. Durante un tiempo no ocurrió nada. Hasta que, finalmente, apareció una coincidencia que lo cambió todo. El ADN correspondía a Ahmed Tommoui, un hombre que en ese momento estaba en prisión en Francia, condenado por otros delitos graves. No existía ninguna relación previa conocida entre él y Eva Blanco. No se conocían. No había ningún vínculo personal entre víctima y agresor. La identificación se produjo únicamente por ADN. No por rumores. No por sospechas. No por suposiciones. Fue la ciencia la que, casi 20 años después, señaló a un responsable. En 2015, la Guardia Civil comunicó oficialmente que el perfil genético del asesinato de Eva Blanco coincidía con el de Ahmed Tommoui. Por primera vez desde 1997, el caso tenía un culpable identificado. Por primera vez parecía que habría respuestas. Se empezó a preparar el juicio. La idea de conocer la verdad completa, de entender qué ocurrió aquella noche, parecía más cerca que nunca. Pero la historia aún guardaba un último golpe. En 2016, antes de que pudiera celebrarse el juicio, Ahmed Tommoui se suicidó en prisión en Francia. Con su muerte, desapareció la única persona que podía explicar lo ocurrido. No hubo juicio. No hubo confesión. No hubo explicación. El caso quedó cerrado desde el punto de vista legal, pero incompleto para siempre desde el punto de vista humano. Nunca se supo qué llevó exactamente a ese hombre a atacar a Eva. Nunca se pudo reconstruir con precisión qué ocurrió en los últimos minutos de su vida. Eva Blanco Puig salió de su casa la noche del 19 de enero de 1997 para dar un paseo por su pueblo. Nunca volvió. Y aunque su asesino fue identificado casi 20 años después, la verdad llegó tarde, incompleta, y dejó un silencio que aún hoy sigue pesando.